Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. El mensaje a la iglesia de Sardis. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, ¿ok? Ahí vamos a estar meditando el día de hoy, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a poner la presentación para que juntos podamos ir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Ok, el mensaje a la iglesia de Sardis, hermanos, una iglesia que tiene 6 versos en los cuales vamos a meditar, pero antes déjenme decirle algunas cosas importantes. Yo no sé si usted recuerda de una marca, hermanos, que se llamaba IEM. Esa marca era de refrigeradores, esa marca tenía que ver con, con todo lo que era electrodomésticos también, tenía que ver con cuestiones microondas y todo eso. Pero ¿por qué traigo esta historia de IEM? Si usted se da cuenta, ahí es un refrigerador, ¿verdad? Porque me puse a pensar cuáles cualidades debe tener una iglesia para que se le pueda considerar que se está muriendo o esté muerta, ¿verdad? Sabe que hace años atrás había esta marca IEM que empezó a vender refrigeradores. Eran muy conocidas por estos refrigeradores con más espacios y aparte modernos. Pero siempre que veía su inicial de IEM, venía a mi mente, sí, cierto, estos refrigeradores, pero también venía a mi mente mi iglesia en Hermosillo, de donde yo soy, allá en Hermosillo, Sonora. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia se llamaba Iglesia Evangélica Maranata. Si usted se da cuenta, las iniciales de la Iglesia Evangélica Maranata es IEM. Fíjese que se empezó a dar un caso en la iglesia de que mucha gente empezó a irse a otras iglesias. Cuando esas iglesias de corte pentecostal empezaron con su auge, hubo algunas iglesias que empezaron a llevarse gente de otras iglesias y entonces pues estas personas decidieron salir de nuestra iglesia para irse a estas otras iglesias que estaban iniciando. Y la pregunta era, ¿por qué estaban decidiendo irse ellas, verdad? Y algunas personas nos dijeron que ellos se iban porque era una iglesia, nuestra iglesia Maranata, decían que era una iglesia destinada a ser fría por sus iniciales. Se decía que nuestra iglesia era un refrigerador, ¿se puede imaginar? Solamente era una iglesia fría y casi muerta. Fíjese lo que decían de la iglesia. Esta clasificación se la pusieron debido a que para ellos el Espíritu Santo no se manifestaba como en esas iglesias. Ahora, se puede imaginar, IEM, que era una marca de refrigeradores, lo estaban diciendo que por las iniciales de la Iglesia Evangélica Maranata, IEM, ¿verdad? También éramos una iglesia fría y a punto de morir. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hoy vamos a ver una iglesia que el Señor Jesucristo va a decir lo siguiente. Eres una iglesia que tienes nombre de que vives, pero estabas muerta. ¿Se da cuenta qué palabras tan fuertes para la iglesia de Sardis? Mientras los creyentes de Teatira toleraban el pecado, los de Sardis era una iglesia que estaba muerta, dice la escritura. Fíjese que la carta de este mensaje a Sardis no habla de persecución, de falsa doctrina, de falsos maestros o de una forma de vida corrupta, como lo hacía en las otras iglesias, ¿verdad? Sin embargo, algunas combinaciones de estas estaban obviamente presentes en Sardis, ya que la iglesia había muerto, como vamos a leer ahorita. Entonces, hermanos, vamos a leer aquí, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto.
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no, porque si no velas, vendré a ti. Escuche bien lo que dice, porque si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciera será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se da cuenta, 6 versículos, pero de esos 6 versículos hay cuestiones muy duras, muy fuertes para poderlas entender. Hablemos un poquito de la ciudad de Sardis, hermanos. Déjeme decirle que Sardis estaba ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Déjeme ponerle un mapa aquí y usted se va a dar cuenta que en ese mapa vamos a ver cómo va el progreso. Comenzamos con Éfeso, estamos subiendo a Esmirna, después al norte a Pérgamo y empezamos a bajar a Tiatira y aquí viene Sardis para luego llegar a Filadelfia y la Odisea, ¿ok? Entonces, estamos viendo que entonces Sardis estaba ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira, la ciudad que estaba un poquito más al norte, ¿verdad? Sabe que estaba en una meseta donde las paredes, esas paredes eran casi verticales de 1500 pies de altura, de tal manera que la ciudad era impenetrable a los invasores. Entonces, pues era una ciudad que no podían invadirla tan fácilmente, ¿ok? También Sardis fue el centro de producción de lana y de la industria del vestido. ¿Sabe que Sardis reclamaba el haber descubierto cómo teñir la lana? Ahora, la mayoría de la riqueza de Sardis venía del oro que se extraía cerca del río Pactolos. Se dice que las primeras monedas, ¿verdad?, de oro fueron hechas en Sardis. Entonces, si se da cuenta, era una ciudad impenetrable, era una ciudad que no tenía muchas necesidades de muchas cosas porque ellos producían la lana, había oro en la misma ciudad. Pero también la ciudad se beneficiaba de su ubicación en el extremo occidental de la carretera real que conducía hacia el este a Susa, ¿se acuerda? La capital de Persia. Entonces estaba bien ubicada por esa carretera. Su aparente ubicación, hermanos, hizo que los pobladores de Sardis se volvieran muy confiados. Esta satisfacción de sí mismo, a la larga, resultó en la caída de la ciudad. Por causa del descuido, Sardis fue conquistada. Ahora, no solamente su ubicación era importante, también adoraban a la diosa Cibeles, la misma diosa que adoraban los efesios como Artemisa o como Diana, ¿verdad? En el año 17 a.C., sabe que un terremoto destruyó la ciudad, pero fue reconstruida con la generosa ayuda económica del emperador Tiberio. En agradecimiento de que Tiberio hizo esto, los pobladores de Sardi edificaron un templo en su honor. Entonces también estaba la adoración al emperador y en especial a Tiberios. ¿Ok? Hablemos ahora de la iglesia. Hablemos de la iglesia en Sardis. Como las iglesias Esmirna, Pérgamo y Tiatira, la Biblia no registra nada de su fundación de la iglesia en Tiatira. Pero lo que podemos decir, hermanos, es que lo más probable
es que la iglesia se fundó como parte del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, que entonces lo que pasó fue que cuando se llegó a Éfeso empezó a impermear todo eso hasta llegar a todo este lugar de Lidia que se le conoce, y llegó el evangelio a Sardis también. Entonces pareciera ser que eso había aparecido. Algo que se me hizo muy curioso en el estudio de esta carta fue comparar o no comparar, ver las similitudes de la ciudad a la iglesia misma. ¿Por qué? Porque pareciera ser que lo mismo que ocurría en la ciudad ocurría en la iglesia. Fíjense, cosas comunes de la ciudad y de la iglesia en Sardis. Número uno, tenían un buen nombre. Ellos vivían del renombre, tanto del renombre de la ciudad por esa producción de lana que hacía, por encontrar el oro, ¿verdad? La iglesia de Sardis también, dice la escritura, vamos a ver, que tiene un renombre, ¿ok? Lo que había hecho a Sardis famosa fue su pasado. Sardis vivía de su pasado. Lo mismo que ocurrió a la iglesia, de ser muy viva, ahora era una iglesia que estaba muriendo. Vivían del pasado, de lo que había sido, vivían de la prosperidad que habían tenido en el pasado. En el momento en que se escribe a la iglesia, no estaba pasando nada en la iglesia. Se estaban muriendo, así como también la ciudad no estaba pasando nada y se estaba muriendo. Era una ciudad muy confiada, la ciudad de Sardis, a lo igual que la iglesia de Sardis. Se creían invencibles, hermanos, tanto la ciudad como la iglesia. Mire, tanto la ciudad como la iglesia se descuidaron y no prestaron atención a las cosas que ellos creían que eran sus fortalezas. Sardis fue conquistada, Sardis fue conquistada, ¿por qué? Porque no cuidaron los lugares donde ellos pensaron que era su fortaleza, que eran esas paredes que hablábamos, ¿verdad? Entonces la gente entró por ahí, andaban cuidando otros caminos, pero donde ellos pensaban que era su fortaleza, abandonaron. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron conquistados. Igual la iglesia, donde ellos pensaron que eran sus fortalezas, la iglesia estaba a punto de morir. Se puede imaginar esto, hermanos. Esto me lleva a pensar algunas cosas. Como iglesia nosotros, hermanos, estamos viviendo en el pasado. Vivimos en el pasado. Sabe que yo les llamo a estas iglesias veteranos de guerra, ¿verdad? Porque cuando usted se pone a platicar con un veterano de guerra, ¿de qué le habla? De cuando él estaba en la guerra, ¿verdad? Ahorita su presente y su futuro no son importantes. Para ellos es lo que sucedió allá atrás. La iglesia pareciera igual, porque la iglesia se acuerda cuántos miembros teníamos antes, las actividades grandes del pasado, es que hubieran visto antes cuánta gente había. La adoración en el pasado es que cantábamos, tocábamos y tanta cosa, ¿verdad? O personas en el pasado que se añoran, es que cuando estuvo fulanito de tal, es que cuando... Y nos quedamos ahí, hermanos. Vivimos de las glorias del pasado. Ahora, fíjese esto que encontré por ahí, me gustó mucho. La mejor iglesia es la de hoy y la mejor iglesia será la que viene. Hay un dicho que dice que para atrás ni para agarrar vuelo. No, sí, hay que ver cuáles fueron esas cosas buenas, pero no vivir del pasado. Y la iglesia de Sardis estaba viviendo del pasado. Ese es el problema de la iglesia de Sardis. Y ese es el problema que el Señor Jesucristo mencionó lo siguiente. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que vivía de sus glorias pasadas. Una iglesia muerta. Ahora,
La estructura que vamos a ver en esta carta cambia un poquito. Vea lo que puse ahí. El destinatario en el versículo 1, ¿verdad? El escritor, versículo 1 también. La iglesia, dice aquí iglesia es, versículo 1. Pero si se dan cuenta, en esta iglesia el reproche y la disciplina están juntos. La exhortación, versículo 2 y 3a, la alabanza, y termina con un consejo en el versículo 5 y en el versículo 6. Así que comencemos con la carta. Vea cómo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y como ya hemos visto, hermanos, cuando se habla del ángel, podemos tener varias interpretaciones. Número uno, que Dios había puesto un ángel encargado de la iglesia, ¿verdad? Pero habíamos dicho que esa interpretación no la veíamos de todo el correcto, que nosotros nos íbamos por la segunda, que él estaba hablando al pastor o representante de la misma iglesia. Recuerde que la palabra ángel significa mensajero. Entonces, por eso es que pensamos esto, pero también hemos dicho que los destinatarios son la misma iglesia de Sardis, ¿verdad? Los mismos hermanos. Ahora, esto también es interesante porque el versículo 1 nos va a decir quién es el escritor. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Número 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto nos da el énfasis de sabiduría. Y las 7 estrellas, o sea, a sus 7 pastores, representantes o a las 7 iglesias en sus manos. Recordemos que Juan define cuáles son las 7 estrellas en Apocalipsis 1:20, ya hemos visto eso, ¿verdad? Pero estas frases también nos habla del poder y la actividad del Espíritu Santo, la cual a la iglesia le faltaba, a la iglesia de Sardis, ¿verdad? O faltaba obedecerle. En base a esto, podemos decir lo siguiente, que el Señor Jesucristo tiene el poder absoluto y la sabiduría para actuar en medio de la iglesia, así también para tener en sus manos el mismo destino de la misma iglesia. Esto le sirvió a la iglesia de Sardis de un recordatorio de lo que le faltaba. Necesitaba del Espíritu. La iglesia de Sardis estaba muerta o estaba a punto de morir. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, vayan conmigo ahí en el verso 1, la segunda parte, dice, yo conozco tus obras. ¿Se acuerda ese conocimiento que habíamos hablado? Un conocimiento absoluto, perfecto de nuestro Dios que anda en medio de sus iglesias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El reproche, entonces, en el reproche vemos cómo Jesús conoce las obras de la iglesia. Cristo conocía sus obras, hermanos, pues el que tiene a su espíritu morando en medio de ella, la va a conocer. Ahora, dice que sus obras estaban muertas. Habla de una decadencia espiritual en la iglesia, que tiene nombre de que vives. O sea, este es un nombre que era opuesto a su realidad. ¿Por qué? Porque realmente estaba muerta. Esta palabra nos dice la condición en que se encontraba la iglesia, una decadencia, un estado de inactividad y de esterilidad. No llevaba frutos, no tenía obras, hermanos. La iglesia de Sardis estaba muerta, estaba mancillada por el mundo, caracterizada por una decadencia interior y poblada de personas incrédulas que imitaban ser una iglesia. Esta misma condición el Señor Jesucristo ya había acusado a los fariseos. Si quiere, vaya conmigo, por favor, a Mateo. Póngale ahí una ceñita, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 27 y versículo 28. ¿Ok? Mateo 23, 27 y 28. Miren lo que dice.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía e iniquidad. ¿Se da cuenta? Lo mismo que el Señor Jesús le dice a los fariseos, le está diciendo a la iglesia de Sardis. También podemos ver la figura de un cristiano nominal con una prosperidad externa, preocupado por lo externo de la actividad religiosa, pero vacío de vida y de poder espiritual. Así que en el reproche Jesús conocía sus puertas y conocía cómo la iglesia también estaba muerta. Hermanos, una pregunta aquí. ¿Cuándo muere una iglesia? ¿Cuáles son los factores? Dos factores: el liberalismo y la mundanalidad. El liberalismo y la mundanalidad. ¿Qué estoy queriendo decir con el liberalismo? Cuando la palabra dejó de ser para los de Sardis infalible. Cuando la palabra ya no era la palabra de Dios, sino hasta que se hacía presente en el corazón. Cuando la palabra pierde la autoridad, la ineficacia, cuando la eficacia, mejor dicho, cuando la palabra de Dios que dice la verdad, que es inherente, ¿verdad? Es cuando empieza a perder esto. La palabra de Dios deja de ser predicada y enseñada en la iglesia y se empiezan a enseñar pensamientos humanos. Recordemos que el Señor dijo que las palabras son vida. Y si no se predican estas palabras, no hay vida, hermanos. Ahora, eso tiene que ver con el liberalismo, la mundanalidad, cuando hacemos las paces con el mundo para ser aplaudidos y aceptados por el mundo. Cuando nosotros dejamos de ser la sal y la luz de este mundo, entonces es cuando la mundanalidad entra a la iglesia, cuando queremos quedar bien con Dios y quedar bien con este mundo. Cuando empezamos a preguntarnos, ¿y qué tanto un poquito? ¿Qué tanto que vaya más allá? ¿Qué tanto que coquetee con este mundo? Es cuando la iglesia empieza a morir, hermanos. Ahora, si la iglesia empieza a morir, ¿qué es una iglesia viva entonces? Una iglesia viva debe de tener ciertas características. Se predica la palabra de Dios, que sus miembros tengan hambre de la palabra, donde las personas están naciendo de nuevo, hermanos, donde hay arrepentimiento continuo del pecador, ¿verdad? Continuo del pecador, cuando hay madurez en la vida cristiana en sus miembros, cuando hay alabanza continua, ¿sí? Entonces una iglesia viva es donde se predica la palabra sin comprometerla, hermanos. Cuando sus miembros tienen hambre de la palabra de Dios, entonces es cuando están madurando. Un muerto, hermanos, no va a tener hambre. Una persona que esté enferma, lo primero que se le quita es el hambre, ¿no es cierto? Entonces, si una iglesia está enferma, es que no tiene hambre sus miembros de la palabra de Dios. Y hay otras cosas que le están llenando y no la palabra de Dios. Donde se predica el evangelio para que las personas se conviertan al cristianismo y nazcan de nuevo. Cuando hay en la iglesia evangelismo, conversión, nuevos convertidos, ¿verdad? Cuando hay bautismo en la iglesia. Donde la adoración corporativa la disfruta en el presente y no en el pasado. Por eso una alabanza continua debe de haber en una iglesia viva. ¿Cuál es el mandato o la exhortación? Veamos aquí, hermanos. Fíjese, es importante lo que dice la Escritura. Es muy importante. ¿Por qué? Porque va a utilizar 5 verbos importantes. Primero, verso 2. Sé vigilante
y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Los 5 verbos, hermanos: sé vigilante, afirma, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Veamos uno por uno, porque esto es muy importante. Cristo dirige el mandato al remanente fiel en Sardis. Cristo puso delante de ellos el camino a la restauración espiritual al darles 5 pasos, 5 mandamientos, 5 verbos a seguir. El primero: sé vigilante. La idea es estar alerta, en vela, no estar dormido. Existe una buena razón histórica para esta advertencia. Ya los siglos antes, la ciudad supuestamente invulnerable había sido tomada por sus enemigos a causa de su torpeza y falta de previsión. 2 veces fue sorprendida la ciudad. La primera fue por Ciro y la segunda fue por Antíoco el Grande. Es por eso que Jesús advierte que si no se mantienen despiertos, voy a ir a ti como ladrón en la noche. El remanente de creyentes tenía que observar lo que estaba sucediendo en la iglesia, evaluar la situación, confrontar el pecado e influir en la comunidad. Es por eso que el primer verbo tiene que ver con ser vigilante. Ponte en vela, ponte en alerta, en tus 5 sentidos, diríamos hoy en día, ¿verdad? Afirma. ¿Qué debes de afirmar? Las cosas que están por morir. Se está refiriendo a las pocas cosas que le quedan, a las que en un mortífero sueño aún no se están distinguiendo. Se refiere a esas realidades espirituales, hermanos, a esas oraciones, ¿verdad? Que todavía se siguen dando, a esas alabanzas pequeñas que todavía se siguen dando. La tercera es: acuérdate de lo que has recibido y oído. Hace una comparación de lo que sí es valioso recordar. No era muy importante vivir de las glorias del pasado en cuanto a la ciudad, pero sí a lo que el Señor ha hecho por él. Necesitaba volver a la palabra de Dios, recordar el Evangelio y las enseñanzas de los apóstoles. Los creyentes de Sardis necesitaban reafirmar su fe en la verdad acerca de Cristo, en lo relacionado con el pecado, la salvación y la misma santificación. Número 4, guárdalas. Luego de volver a las verdades bíblicas, tenían que guardarlas. Tener creencias correctas sin una vida de obediencia no trae como resultado el avivamiento necesario. Por eso cuando dice guárdalas es obedécelas, practícalas, ponlas en práctica, es la idea, ¿no? Me gustó esto que les dije ahorita: tener creencias correctas sin una vida de obediencia, sin una vida obediente, no traerá como resultado el avivamiento necesario. Esta iglesia necesitaba un avivamiento, hermanos. ¿Y cómo comienza el avivamiento? Guardando la palabra de Dios en nuestra vida. Y número 5, arrepiéntete, arrepiéntense. Los creyentes tenían que confesar sus pecados y apartarse de ellos. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Miren, es algo bien curioso porque estos 5 verbos que aparecen aquí, hermanos, están en presente continuo. O sea, hay que estar cada día siendo vigilantes, afirmando, acordándonos, guardándonos y arrepentirnos. Eso es lo que debemos de estar haciendo día con día. ¿Se da cuenta? Estos 5 pasos, si se practican diligentemente, traerán como resultados la renovación y el avivamiento que la iglesia necesitaba para volver a vivir, para estar viva, ¿verdad? Después de estar muerta, pasar otra vez a vida.
¿Cuántas iglesias conocemos, hermanos, que están por morir? ¿Cuántas iglesias hemos escuchado que han muerto, verdad? Porque a lo mejor no guardaron y no hicieron caso a estos 5 pasos que el Señor Jesús nos dejó en esta carta a Sardis. Ahora, hay un elogio y una alabanza. Vea lo que dice el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Lo que está haciendo aquí en el elogio, la alabanza, es decirle que hay un remanente fiel. Perdón, ahí tengo una equivocación. Número 2, no han manchado sus ropas. Número 3, andarán con Jesús en esas vestiduras blancas. Cuando pareciera, hermanas, que toda la iglesia está envuelta en este mundo con su deleite de pecado, Dios siempre tiene un remanente fiel que glorifican su nombre. Unas pocas personas, ¿se dan cuenta? No son muchos, son pocos. Son pocos los fieles, aunque debería ser la mayoría, pero pocos son los que quieren pagar el precio. Sin embargo, no era lo suficiente para cambiar la evaluación global de Cristo, del Señor Jesucristo, de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Sardis, de que la iglesia estaba muerta. Aunque había unos pocos, ¿verdad? Elías también lo expresó la idea, ¿se acuerdan? De que él estaba solo sirviendo al Señor en tiempos difíciles, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Todavía han quedado muchos que no han doblado rodillas ante Baal. El escritor hará ahora una revelación en cuanto al vestido. No han manchado sus vestiduras. A pesar de la impureza moral y ética de la ciudad y de la misma iglesia, hermanos, había creyentes que no se habían dejado influenciar, estaban limpios delante de Dios, no se habían contaminado, habían luchado por mantenerse limpios delante de Dios. ¿Recuerda la industria de teñir en que la ciudad se sentía halagada? Que habían dicho, nosotros reclamamos que somos los que enseñamos a teñir la lana. Ahí está, debemos de recordar esto, ¿verdad? Nosotros no vamos a necesitar ser teñidos de blanco, no. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos manchado esas vestiduras. A estos, el Señor Jesús también le promete que andarán con Él con vestiduras blancas. O sea, que siempre han mostrado la santidad en sus vidas. Andarán de la misma manera con el Señor. Y esto es por la fidelidad al Señor Jesús. Estos creyentes son dignos de honor. Recordemos que en los tiempos antiguos, estas vestiduras se usaban para las celebraciones y para las fiestas. Lo que nos está diciendo aquí es que andaremos con Él con vestiduras blancas, listos para celebrar y listos para la fiesta con nuestro Dios. ¿Cuál es el consejo o la promesa? Veamos aquí en la escritura cómo nos dice. Dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El consejo y la promesa es que vestiduras blancas, como dice ahí, ¿verdad? No borraré su nombre y confesaré su nombre, pero todo esto solamente al que venciere. Al que venciere va a ocurrir esto. La promesa se hace más patente cuando habla de los vencedores, los perseverantes, los que no se han quedado dormidos, los que han velado, los que son vigilantes. A esto el Señor hará estas 3 cosas. Los vestirá de vestiduras blancas. En el mundo antiguo, hermanos, las vestiduras blancas se usaban para ocasiones festivas como bodas, celebraciones de victoria en la batalla. Sin embargo, las vestiduras blancas aquí van a representar la pureza y la santidad. No borrará su nombre del libro de la vida. Hay que recordar que la iglesia mantenía
una forma mecánica. Y por ellos había personas que nunca habían hecho una decisión por Cristo. Es por ello que el Señor dice que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Esto era una analogía de la ciudad, debido a que cuando alguien fallecía, se le borraba del libro. También, hermanos, algo que aprendí aquí es que cuando una persona cometía un delito grave, tenía que ir como a estos lugares que nosotros hablamos del registro de nacimiento, ¿verdad? Y que iban y decían, fulanito de tal, tú ya no eres digno de ser un ciudadano en nuestra ciudad, y le borraban también el nombre. Así como al fallecido se le borraba el nombre del libro, también a aquella persona que hacía un delito grave, se borraba el nombre. Pero lo que el Señor Jesús dice aquí, vean lo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, nuestros nombres están ahí por la gracia de Dios. Él no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Recuerde que el Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera, ahí en Mateo 10:22, el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que confesará su nombre ante el Padre y los ángeles, diciendo, este es mi Hijo. Él confirmará que le pertenece. O sea, sigamos la analogía, llega el criminal ahí, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a borrar tu nombre. Y lo borra, ¿verdad? Y queda eso proclamado, eso queda diciendo que ese nombre quedará borrado. Pero nuestro Señor Jesucristo hace lo contrario, al contrario. Él dice, no voy a borrar ese nombre. Lo primero es lo que dice. Y lo segundo que está diciendo es, yo le voy a confesar su nombre ante el Padre y los ángeles diciendo, este es mi Hijo. Él confirmará que nosotros le pertenecemos. Así que, hermanos, esto debe ser algo grande, hermoso para nosotros. El mensaje a la iglesia de Sardis termina como termina los otros mensajes también para las otras iglesias. Este mensaje concluye exhortándonos a estar alertas a la voz de Dios. Es una invitación, pero a la vez es una responsabilidad de poner atención al llamado del Señor. Por eso dice la Escritura en el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el Señor nos dio la capacidad de escuchar. Oigamos pues lo que el Espíritu dice a nuestra iglesia. Ahora, estaba escuchando a Samuel Pérez Milo, y decía a Samuel, miren, a mí la verdad no me interesa tanto la iglesia de Sardis, a mí lo que me interesa es mi iglesia, ¿verdad? Y yo tengo que prestar la atención, el oído, para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo a nosotros hoy en día, lo que me está diciendo a mí a lo personal, pero también lo que le está diciendo a nuestra iglesia amada, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nuestra iglesia? Bueno, volvimos, estábamos diciendo de la aplicación para la iglesia de hoy, ¿verdad? Lo importante que en nuestra iglesia podamos ser una iglesia viva. ¿Y cómo vamos a demostrar que nuestra iglesia bíblica, el camino, es una iglesia viva? ¿Por qué? Porque se predica la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros empecemos a comprometer la palabra de Dios y hablar mejor de este mundo a lo que la palabra de Dios nos dice, decía un predicador que cuando salgamos de nuestras iglesias contentos y no salgamos confrontados con la palabra, porque la palabra me habló, hizo mella en mi corazón, y muchas veces eso duele. Entonces es que estamos predicando la palabra de Dios. Cuando llamamos pecado al pecado, hermanos, cuando la alabanza es una alabanza corporativa, es una alabanza juntos, donde todos adoramos el nombre de nuestro Dios, cuando nuestra iglesia está compartiendo el evangelio, y no solamente del domingo en el sermón, hermanos, sino que día con día sus miembros están llevando a los pies del Señor Jesucristo, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros. Cuando la iglesia está teniendo cultos
de bautismos, cuando la iglesia está recibiendo nuevos miembros, porque hemos compartido el evangelio. Entonces estamos dando señales de que somos una iglesia viva y no una iglesia muerta. Cuando, hermanos, también tenemos el compañerismo, cuando el chisme se aleja de la iglesia, cuando estamos contentos por lo que Dios nos ha dado, cuando podemos decirle al hermano, te amo en el amor del Señor Jesucristo, cuando ayudamos al prójimo, cuando hacemos canastas de amor para darle a las personas, cuando impactamos nuestra sociedad, cuando la iglesia se hace visible en el lugar donde está, entonces, hermanos, es cuando nosotros damos evidencia de que estamos vivos y no muertos como la iglesia de Sardis. Por eso es tan importante, hermanos, el hecho de poder entender y de saber que Dios está hablando a su iglesia. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, qué bueno eres con nosotros al poder entender su palabra y poder, Señor, llevarla a la práctica. Señor, un mensaje fuerte a la iglesia de Sardis, pero un mensaje fuerte a mi vida, a la vida de la misma congregación, a la vida de mis hermanos, Señor. Padre, rogamos que nosotros demos evidencia de ser una iglesia viva, Señor. No que demos evidencia de ser una iglesia que estemos muriendo, Padre Santo. Bendíganos, Señor, por favor. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, nos caímos, pero nos levantamos, ¿ok? El internet, como usted sabe, va, viene, pero bueno, eso suele suceder. Lo bueno es que usted decidió volverse a conectar para terminar este mensaje a la iglesia de Sardis. Así que, hermanos, gracias por seguir con nosotros.